Tengan todos ustedes un maravilloso y magnífico día. Hoy domingo 9 de mayo del 2021. Propicia sea la ocasión también para todas aquellas hermosas hermanas, muy especial para mi esposa, no sé si estará ahorita conectada, para que reciban un caluroso y fraternal abrazo de felicitaciones en el día de hoy que se está festejando a nivel mundial. Lo más no merecida o merecidísima gracia de Dios del Día de la Madre. De verdad que disfruten donde se encuentren, pero primero vamos a comer palabra de Dios para entonces festejar todo con regocijo y con buen ánimo, con todos sus hijos, con todos sus nietos. Y acá estamos en el nombre del Señor para que nos ayude hasta el día de hoy. En nombre de la Iglesia Bautista Huerto de Getsemaní, en nombre de su cuerpo pastoral, de toda la congregación, de la Junta Directiva, le doy esta mañana la más cordial bienvenida a esta clase de escuela dominical a la que compete al área de adultos. Les felicito por estar conectados, por hacer ese sacrificio. Yo sé que el tiempo apremia porque van a hacer su cake, su caldo, qué sé yo. Pero vamos primero a comer. Y lo primero que debemos hacer es enfrascarnos en los negocios de nuestro Señor. En el día de hoy vamos a comenzar otra unidad o otra sección correspondiente a, ya pasamos lo que es la parte del discipulado. Ya vimos lo que es cómo se acciona el discípulo, cuáles son las capacidades que amerita ser discípulo y toda esta serie de situaciones. En la clase de hoy comienza esta unidad, vamos a comenzar hoy, como le dije el domingo pasado, con el Evangelio según San Lucas. Vamos a dar ciertas pautas, ciertos inicios, ciertas características que competen a este gran evangelio que escribió el evangelista Lucas. Entonces, ¿por qué? Porque ¿cuál es el motivo de esta unidad? Porque desde aquí, a partir de esta clase en adelante, vamos a hablar ahora de ese gran discipulador, de lo que es nuestro Señor Jesús, como nuestro maestro por excelencia. Entonces vamos a sacar ahora a estudiar a partir de hoy lo que es la acción. Ya hasta la semana pasada dictamos lo que es la parte teórica. Ahora de aquí para acá viene la acción del discípulo. Y esa acción hay que comenzarla primero, cómo se inició con nuestro Señor Jesús. Pero nos vamos a remontar en el día de hoy desde los primeros inicios, como muy bien escribe el evangelista Lucas, en el origen y el por qué y cuál es el objetivo, como yo lo tengo anotado por acá, cuál es el propósito en sí de este evangelio. ¿Cuál sería el propósito en sí de este evangelio? Y que de aquí estamos partiendo y como punta de lanza a todas las demás clases que nos vienen a futuro. Entonces tenemos que comenzar, según el material que les mandé en estos días, por este hermoso y grandioso evangelio de Lucas. Vamos a meter un poquito a profundidad. Ya yo me imagino que todos ustedes estarán al tanto de cómo es la particularidad de este evangelio. De hecho, también nos sirve como recordatorio. Entonces, mis queridos hermanos, yo les invito, ahí donde ustedes están, que abran por favor el Evangelio según San Lucas en el capítulo 1. Vamos a leer los primeros 4 versículos. Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículos del 1 al 4. La palabra de Dios dice en esta mañana de la siguiente manera. Hay un subtítulo que comienza en este capítulo 1 de este Evangelio y dice dedicatoria a Teófilo.
ya vamos a hablar mucho sobre este señor Teófilo, quién es este personaje y por qué Lucas le escribe prácticamente, le dedica este evangelio a este personaje. Entonces, capítulo 1, versículo 1, dice de la siguiente manera: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, dice Lucas, escribe Lucas, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo. Versículo 4. Versículo 4. Para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Wow, estos 4 primeros versículos vamos a detallarlo y estudiarlo ahorita a profundidad. Vamos a pasar este tiempo a nuestro Señor. Amantísimo Dios y Padre nuestro que estás en el cielo, te damos las más infinitas gracias en este día majestuoso, un día que tú nos has dado, Señor, encaminarnos aquí en esta tierra. Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Perdona todo aquello en lo cual te hayamos ofendido. Todas, Señor, las cosas, no solamente las mías, sino de todos los que están, de mis hermanos y hermanas que están conectadas en este momento. Señor, este tiempo te lo dedicamos a ti para que tú nos ayudes con tu Espíritu Santo a descifrar bien el objetivo de este evangelio de Lucas. Ayúdame, Señor, en esta mañana. Quita de mí todo intelecto humano, que sea y que todo que venga proceda de tu santa y bendito amor y voluntad. Todo esto te lo pedimos, Señor, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, Evangelio según San Lucas. Estos 4 primeros versículos, mis queridos hermanos, nos da a entender, como dice allí en el subtítulo, una dedicatoria a Teófilo que le hace este personaje Lucas, este evangelista Lucas. Es obvio y claro, por supuesto, que tenemos que hacer o estudiar ciertas reseñas de este evangelista Lucas. Pero antes que comencemos estas reseñas biográficas, vamos a leer en el material para que ustedes tengan memoria o memoricen esta verdad central que aparece en el material. Esta verdad central dice de la siguiente manera. Lucas, un momentico, hermano. Momentico, hermano, un momentico. Un momento. Ok, disculpen la interrupción, hermanos queridos. Ok. Hay una verdad central que está escrita en el material y necesito, por supuesto, para que ustedes la memoricen y le voy a leer. Esta verdad central dice de la siguiente manera. Lucas principia
su evangelio explicando el propósito de escribirlo y la perspectiva desde la cual él ve al Señor Jesús. Su perspectiva es la de un Jesús que ministra a las necesidades de la gente. Les repito de nuevo, Lucas principia su evangelio explicando el propósito de escribirlo y la perspectiva desde la cual él ve al Señor Jesús. Su perspectiva es la de un Jesús que ministra a las necesidades de la gente. Este es el objetivo principal de este evangelio según San Lucas. Hay otro propósito de este evangelio, que yo lo tomé acá aparte. Escuchen bien. En este evangelio se enfatiza cuán al alcance de todo está la salvación en Jesús. Lucas lo describe a Jesús en contacto con la gente pobre, con los necesitados y con los que viven al margen de la sociedad. Este es el gran propósito de este evangelio de Lucas. Fíjense que en la verdad central nos dice que el propósito de escribirlo era ver la perspectiva del Señor Jesús para con la gente necesitada. Este evangelio de Lucas es uno de los evangelios más detallistas que hay de los otros tres evangelios que hay. Es el más detallista y el 100%, por decirlo así, de este evangelio está accionado para la gente necesitada. ¿Oyeron? Para la gente necesitada, con la gente pobre que tenía contacto con nuestro Señor Jesús. Entonces, por eso es que dice que Lucas lo hace con la gente o lo transmite con la gente pobre, con cualquier clase de personas. Y vamos a ver una idea excepcional con respecto a este evangelio de Lucas. Lucas, por lo siguiente, vamos a hacer una reseña biográfica de este personaje de Lucas. Biografía de Lucas. En el griego, en el Nuevo Testamento, se pronuncia L-O-U-K-A-S. Loukas. Loukas. Es el nombre en sí en griego de Loukas. Le repito, L-O-U-K-A-S. Así que se escribe en el griego Loukas, que significa Lucas. Lucas nació en Antioquía de Siria. Esos son varios historiadores que reseñan que Lucas nació en esa zona, en Antioquía, en Siria. Por lo que hay un detalle muy importante, hermanos queridos. Escuchen bien esto. Si Lucas nació en Antioquía, en el país de Siria, eso implica, es obvio, de que Lucas no es judío o no fue judío. En cambio, los que escribieron los otros evangelios y parte del Nuevo Testamento, incluyendo el apóstol Pablo, todos eran judíos. Entonces, ¿qué implica esto? Que según una traducción muy antigua y confiable, Lucas conocía muchos detalles de la iglesia en aquella época de Antioquía. Entonces, es obvio que si él nació en Antioquía, él conoció toda esta zona de la parte de Antioquía. Esta es una reseña biográfica que es extraída para que ustedes lo tengan ahí presente. Dice que conocía mucho la iglesia en ese tiempo de Antioquía. Y les voy a decir las citas bíblicas para que tomen nota. Eso aparece en Hechos 6:5. En 11, capítulo 11 del 19 al 27. En el capítulo 13 del 1 al 3. En el capítulo 14 del 26 al 28. Y en el capítulo 15 los versículos 1 y 2.
Esta cita bíblica que le acabé de dar ahorita es lo que da de manifiesto de cómo Lucas conocía toda esa área de Antioquía. Y fue de mucho valor cuando acompañó al apóstol Pablo en su viaje misionero, más que todo en esa ciudad de Antioquía, que prevaleció mucho el evangelio, en la salvación del evangelio. Entonces, este es su lugar de nacimiento. Según otros, el historiador Josefo, porque es que no hay más detalles, dice que Lucas también falleció en la ciudad de Tebas, en Grecia, por ahí en el año 84 después de Cristo. Estas son ciertas reseñas biográficas que me costó para conseguirlo. Con respecto a Lucas, costó para conseguirlo. Dice que Lucas fue una persona culta, fue una persona preocupada y por supuesto profesional, porque él se graduó de médico. Eso lo podemos ver también en la parte médica. La carta a los Colosenses en el capítulo 4, versículo 14, ahí donde el apóstol Pablo le da una reseña, Lucas, su médico amado. Entonces, basándonos de allí, entonces Lucas fue profesional, fue una persona culta, fue un hombre preparado. Y escuchen esta cosa también. En el primer siglo de la era cristiana existía, allá en esos tiempos, habían dos universidades muy importantes. La Universidad de Alejandría y la otra era la Universidad de Tarso. En esta Universidad de Tarso es que muy probablemente se presume, según varios historiadores y doctores que estudian todas estas cosas, dice que ahí posiblemente Lucas se haya graduado de medicina y darle su título de médico en la Universidad de Tarso. Entonces se dice que ahí se especula, según los historiadores, que fue ahí, en esa universidad, donde obtuvo pues, su título de médico. Aparte de ser médico, Lucas también fue un gran investigador, porque de hecho, de esos 4 versículos que leímos ahorita al principio, del capítulo 1, ya vamos a decir ciertas cositas allí, el por qué Lucas se dice que fue un investigador, fue también un entrevistador. Y yo le voy a decir más tardecito por qué entrevistador. Y por supuesto, un gran historiador. Entonces, fíjense, estas 4 cualidades y características del evangelista Lucas, aparte de ser médico, fue investigador, un entrevistador y un gran historiador. Esto era la parte intelectual de Lucas. Lucas, al ser suyo su evangelio, como lleva su nombre Lucas, es obvio que fue un gran evangelista. Fíjese, otra cualidad más. Aparte de médico, aparte de que fue investigador, entrevistador, historiador, también fue un gran evangelista. O sea, el hombre le puso empeño. El hombre es culto. Muy, pero muy, una persona demasiado preparada. Y aparte que fue evangelista, fue un grandísimo, hermanos queridos, colaborador, trabajador del apóstol Pablo. Entre ellos hicieron un gran equipo, pues, para dar a dar a entender a todas estas partes de esos viajes misioneros que hizo Pablo. Lucas les acompañó en la mayoría de esos viajes al apóstol. Se saca y se deduce que entre ellos dos había una grandísima amistad, gran amistad entre Lucas y el apóstol Pablo. De hecho que Lucas, para escribir su evangelio, tuvo que haberle preguntado a Pablo ciertas cosas del Señor Jesús. Pero ya vamos a hablar de eso. Me parece muy, pero muy interesante. Mire, Lucas es visto
por primera vez en la Biblia, porque aparte de ahorita que le dije que en la carta a los Colosenses, Pablo lo reseña como su médico amado, o el médico amado que lo acompaña en sus viajes, Lucas es visto en la Biblia, como le digo, no aparece el nombre en sí de Lucas, pero sí aparece inmiscuido en las cosas, en los proyectos, ¿cómo le explico yo? Cuando iba el apóstol Pablo a evangelizar, en ese gran equipo está inmiscuido en algunas citas bíblicas. Y ya vamos a leer. Vuelvo y le repito, Lucas no aparece el nombre de él en el libro de los Hechos, pero sí aparece inmiscuido. Ya, y vamos a buscar lo que me interesa que ustedes sepan eso. En el capítulo 16 del libro de los Hechos. Ya que estamos tocando este libro de los Hechos, Lucas también escribió este libro de los Hechos. O sea que Lucas hizo en el origen de la era cristiana. Se dice que Lucas hizo estos dos tomos o estos dos tratados, tratado 1 y tratado 2, tomo 1 y tomo 2. El tomo 1, Evangelio según San Lucas, y el tomo 2, que es una correlación igualitaria en los escritos, está el libro de los Hechos. Ambos fueron escritos por él, por el evangelista Lucas. Mire, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, capítulo 16 del libro de los Hechos, vamos a ver nada más el versículo 11. Vamos a ver varios versículos allí. El versículo 11. Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 11. Mire cómo dice aquí la palabra. Hay un subtítulo que dice encarcelados en Filipos. Eso fue cuando todas las situaciones que pasó el apóstol Pablo en sus cuestiones de toda esta vivencia por el evangelio, por la predicación, por dar las buenas nuevas. Las situaciones que pasó Pablo fueron unas situaciones difíciles. Entonces aquí aparece uno donde dice cuando fueron encarcelados en Filipos. Entonces, mire, dice el versículo 11, dice, mire cómo dice, zarpando pues de Troas, aquí donde aparece en sí, como les dije al principio, en sí aquí aparece por primera vez en la Biblia Lucas. Vuelvo y repito, no aparece el nombre de él, pero sí aparece inmiscuido en esos versículos. Lean bien, versículo 11 del capítulo 16 del libro de los Hechos. Zarpando pues de Troas, ¿qué dice esa palabra que viene? Vinimos. O sea, está metido ahí en el grupo. No sé si me hago entender o me entienden. Vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis. Entonces, fíjense, él se incluye allí en ese versículo. Vinimos. Vamos a ver el versículo 12. Y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia. Y mire lo que dice. ¿Y qué dice? Y estuvimos. Otro adjetivo. Acuerda que la primera dice vinimos. La otra dice estuvimos en aquella ciudad algunos días. ¿Se dieron cuenta? Que así parece Lucas allí en sus escritos. Dice, vinimos y la otra dice estuvimos. Vamos al versículo 13. Y un día de reposo, ¿qué dice? Salimos. O sea, está metido allí con todo el grupo. Salimos fuera de la puerta junto al río. ¿Verdad? Junto al río, donde solía hacerse la oración. Otra palabra más, otro adjetivo. Sentándonos. ¿Se dieron cuenta? Que él aparece por primera vez en la Biblia allí metido en esos versículos. Sentándonos, aquí le estoy poniendo un guioncito. Hablamos a las mujeres, hablaron también con las mujeres que se habían reunido. En el versículo 15, y cuando fue bautizada y su familia nos rogó. Ese nos involucra también al evangelista Lucas.
Más abajo de ese, terminando el versículo 15, y nos obligó a quedarnos. ¿Se dieron cuenta? Ya estos pocos versículos ya da a entender que Lucas escribió su tratado del libro de los Hechos, inmiscuido allí metido. No aparece el nombre, vuelvo y repito, pero sí aparece inmiscuido en sus escritos. Vamos a terminar con el 17, versículo 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros. ¿Se dieron cuenta? Estaba con Pablo y había un buen grupo allí. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de la salvación. ¿Se dieron cuenta el por qué el evangelista Lucas aparece inmiscuido, y donde aparece por primera vez en la Biblia, aparece allí en esos versículos como el grupo que refuerza al apóstol Pablo en cuanto a esta actividad, como muy bien dice ahí en este libro de los Hechos, capítulo 17, con un solo propósito, hermanos queridos. Les vuelvo a leer el capítulo 17. Está siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Entonces, ya esta es una parte donde aparece Lucas por primera vez en la Biblia. Esta fue una reseña biográfica de Lucas. Ahora vamos a ver cuál es el propósito y la característica de este evangelio, para qué se escribió. Y este es sumamente la base central de lo que nosotros nos depara el material. Debemos saber cuál es el propósito y la característica de este evangelio, para qué se escribió, con qué motivo. Entonces, vamos a empezar. Este evangelio de Lucas fue escrito aproximadamente en el año 58 y 62, más o menos allí, según los historiadores, entre el año 58 y 62 después de Cristo, en la primera era cristiana, fue escrito este evangelio de Lucas. Dice que este evangelio de Lucas fue dirigido o fue dedicado, como ya lo leímos al principio, fue dedicado a un personaje que se llama Teófilo. Teófilo. Vamos a ver un momentico este Teófilo. Volvamos de nuevo al capítulo 1 de Lucas. Capítulo 1, vamos a leer los versículos 3 y 4. Capítulo 1 de Lucas, versículos 3 y 4. Dice de la siguiente manera: me ha parecido también a mí, después de haber investigado, escuchen bien, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas. ¿Vio cómo se manifiesta? Escribírtelas por orden. Oh, excelentísimo Teófilo. Mire cómo lo detalla a este personaje Teófilo, estas palabras de Lucas, reverenciándolo, este personaje. Se presume o se sobreentiende que ese personaje Teófilo era de un alto rango romano. Era un funcionario de alto rango romano. Se deduce de igual manera que este funcionario de alto rango romano hizo muy buena amistad con Lucas. En otras historias se dice también que Lucas fue un siervo de ese alto funcionario. Por eso es que él le da a entender o le dedica este evangelio a este personaje Teófilo. ¿Qué significa el nombre Teófilo? Dividan Teófilo
partirlo por la mitad, la palabra Teófilo, en las primeras 3 letras de Teo, significa del griego Teos es Dios, y Filo, y Teófilo es amor. ¿Ya le parece? En otras palabras, traducido al griego, dice que Teófilo significa el amigo de Dios o el amado de Dios. Este es el nombre que significa Teófilo. En cuanto a la manera como se expresa Lucas, expresándole esta reverencia, diciéndole, oh excelentísimo, le está reverenciando. Por eso es que se deduce que del sumo respeto que le tenía Lucas a este personaje, por eso es que dicen que aparentemente era un siervo de ese personaje. Excelentísimo significa, en sí, esta palabra excelentísimo, es un rango muy elevado que se le daba antes a los funcionarios del Imperio Romano. Pudiera ser algún general de ese tiempo de esos soldados, de ese alto funcionario. Pues podríamos llamarlo aquí en nuestra época que como un general militar, pero muy parecido. Entonces, lo que significa excelentísimo de la manera como se expresa delante de este funcionario romano. Acuérdense que Teófilo significa es el amigo de Dios o el amado de Dios significa Teófilo. Y por eso es que Lucas lo pone con reverencia diciéndole, oh excelentísimo Teófilo. En el versículo 4 hay un detalle muy importante para terminar de finiquitar este señor Teófilo. Para que conozcas bien la verdad, le dice Lucas a Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. O sea, esto implica que este personaje Teófilo viene siendo como yo lo anoté por acá, Teófilo era un convertido, por lo que según Lucas le reseña aquí, de todas las cosas que ha sido instruido, fue un creyente gentil. Lucas, hombre que no era judío, es obvio entonces que era gentil. Y aquí donde sobreenlaza y viene la preciosa enseñanza de que este evangelio de Lucas no solamente era para los judíos, sino también para las personas gentiles, al gentilicio. Entonces, por eso es que este evangelio nos alcanza, nos arropa a todos los que no somos judíos. Por eso es que Dios, la salvación es para todos, tanto para los judíos, para los no judíos, que en este caso son los gentiles. Entonces, este personaje de Teófilo, un alto funcionario romano, era un creyente, porque por lo que le deduce aquí Lucas, dice que para que conozcas bien la verdad. Bien la verdad de las cosas de las cuales has sido instruido, o sea, has sido tú enseñado, excelentísimo Teófilo. Entonces eso implica que este Teófilo es o era un creyente. Fíjese hasta donde llega la palabra de Dios, un creyente. Entonces Lucas le da a entender y le reseña todo este evangelio. Vamos a ir un poquitico más arriba, ahí lo tenemos en el capítulo 1. El origen de este evangelio de Lucas, y por qué Lucas se le llama que es un historiador, porque es un investigador, el por qué Lucas es un investigador, porque es un entrevistador y evangelista. De todas las características que tiene Lucas. Mire, en el versículo 1 dice lo siguiente. Acuérdense que se lo está dedicando a Teófilo, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. ¿Qué significa eso?
Ya muchos habían hecho muchos escritos con respecto a, a la obra que hizo nuestro Señor Jesús cuando vino acá a la tierra. Se habían escrito muchas cosas. Por eso es que él dice aquí, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas, que entre nosotros han sido, me gusta, me encanta esta palabra, han sido ciertísimas. Que sea que ha sido, es algo, pero es verdadero. Lo da con ese entusiasmo, han sido ciertísimas. Tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Miren, Lucas, para escribir este evangelio, claro, con la ayuda del Espíritu Santo, yo detallándolo bien desde mi punto, desde mi perspectiva, Lucas se esforzó bastante para investigar todo esto. Y le digo algo aquí, tal como me costó a mí, porque para sacar esto, tuve que irme para muchas herramientas para poder darle a ustedes esta herramienta eficaz de esta clase. Entonces, Lucas, en este sentido, dice que tal, en el versículo 2, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos. Está hablando de los testigos aquellos, incluyendo los apóstoles, sus discípulos, que lo vieron, lo palparon, estuvieron con él, comieron con él. Entonces, Lucas tuvo que haber hablado con ellos, investigando, sacando cosas. Es como un reportero. Es prácticamente la tarea de un reportero. Fíjese hasta dónde llega este evangelio de Lucas. Entonces dice, desde el principio lo vieron con sus ojos. Eso en otras palabras son los testigos oculares que estuvieron con el Señor Jesús. Todos esos testigos oculares tuvo que haber Lucas hablado con cada uno de ellos, diciéndole, sacándole información. Por eso es que mira cómo sale bien bonita esta carta dedicada a Teófilo. Dice también, al principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Aquí donde yo involucro que fueron también los apóstoles que el Señor Jesús les enseñó todo para que nos enseñase a cada uno de nosotros en ese tiempo la era cristiana. Entonces fíjese cómo dice, a los testigos oculares y a los que fueron ministros de la palabra. Fíjese hasta dónde fue Lucas a investigar contra estos hombres. Versículo 3, lo repito, aquí aparece. Me ha parecido también a mí, después de haber, ¿qué dice? La palabra investigado. O sea, que el hombre se metió de lleno. Empezó a hablar con todos aquellos testigos, a preguntarle, a sacar información. Fíjese, después de haber investigado con diligencia, o sea, el hombre fue empeñoso. De verdad que fue bastante empeñoso para sacar toda esta información. Después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen. Esta palabra origen se le puede decir o detallar también como el principio. Entonces, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen o principio. O sea, desde aquí donde radica la raíz de Lucas, el por qué, cuál es el objetivo. Simplemente reseñar al Señor Jesús desde el principio. Por eso es que él escribió y le dice a Teófilo, Lucas le escribió diciéndole todas estas cosas que son ciertísimas y que él tuvo que haber investigado o coinvestigó con mucha diligencia. Por eso es que Lucas tiene esa característica de un investigador, entrevistador y por supuesto un gran historiador, porque en el versículo 1 aparece allí, leanlo, donde dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia. La gente en aquel tiempo ya tenían varios escritos de esto que pasó, porque para ellos fue algo fenomenal, fue algo inesperado cuando vino el Señor Jesús, y todo eso impactó en ese tiempo de la primera era cristiana, el primer siglo. Entonces aquí se dedica Lucas, el gran colaborador de Pablo, a escribir este evangelio.
Ahora, el propósito de este Evangelio de Lucas, mi querido hermano, es el propósito en sí de este Evangelio era de alcanzar, escuchen bien, alcanzar no solo a los judíos, sino a los gentiles. Mira hasta donde nos alcanzó hasta el sol de hoy a nosotros, este Evangelio de Lucas. No sé si lo dije, pero este Evangelio es uno de los más activos y el más detallista. El más detallista de los otros restos del Evangelio. Fíjense otra cosa. Las características de este Evangelio de Lucas son varias. Son varias características de este Evangelio de Lucas, aparte de alcanzar al más necesitado, a los más pobres. El Lucas reseña al Señor Jesús haciendo contacto con personas pobres, con personas humildes, de toda clase. Entonces, se dice que también muchos historiadores, muchos eruditos de la palabra dicen que este es el Evangelio de los pobres. Y esa es una de las características que aparecen en este Evangelio. Fíjense, una de las características es que este Evangelio es el Evangelio de la universalidad, o sea, que es general. Su narrativa conecta el cristianismo, escuchen bien, dentro del marco de la historia universal, por eso que dice universalidad, que es el Evangelio de la universalidad. Porque, ¿qué pasa? Hay frecuentes referencias de emperadores, de reyes, de oficiales del imperio, entre ellos este personaje Teófilo, y por lo que implica esto que el mensaje de Cristo no tiene barreras. Por eso es que le dice que este es el Evangelio de la universalidad. Por eso es que este Evangelio no tiene barreras. Se penetra hasta pasar los reyes, emperadores, ministros, funcionarios, todo. No tiene barreras, por eso es que dice que este Evangelio es de la universalidad. Otra característica de este Evangelio de Lucas es que es el Evangelio de los desposeídos, de aquellos más pobres, para alcanzar a los más pobres y los más necesitados. Eso lo podemos ver en Evangelio según San Lucas, capítulo 4, versículo 18. Vamos a leer ese versículo para que ustedes vean por qué se deduce que este versículo es, de que este Evangelio es de los desposeídos, los pobres. 4:18 dice aquí: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas, ¿qué dice? Buenas nuevas a los pobres. Buenas nuevas, el Evangelio a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner libertad a los oprimidos. Esa es una parte de lo que se deduce que este Evangelio alcanzaba a los más desposeídos, a los pobres. Vamos a ver otro versículo. Otro capítulo, el capítulo 6, versículo 20 de Lucas. 6:20. Capítulo 6:20 de Lucas. Dice: y alzando los ojos a sus discípulos decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Se dieron cuenta? Que este Evangelio alcanzaba a los más pobres, una de las características de este Evangelio que alcanzaba a los más pobres. Otra característica es el Evangelio de la oración. Enfatiza mucho la oración, tanto del Señor Jesús como de otros personajes. Por lo menos está el caso de, dice aquí, es el Evangelio de la oración. Es el único Evangelio que tiene 3 parábolas sobre la oración: la del fariseo y el publicano, la del amigo que viene a medianoche y de la viuda y el juez injusto. Y entre ellos también, por supuesto, el Señor Jesús, donde lo reseña cuando estuvo
en el Getsemaní, orando allí. Entonces, dice que a Jesús se lo encuentra orando más que en otro del evangelio. O sea que este evangelio reseña más al Señor Jesús orando. Antes del bautismo, en el monte de la transfiguración, en el Getsemaní, en la cruz. Vieron que, por eso que se le dice que este es el evangelio de la oración. Otra característica es el evangelio del gozo. ¿Por qué gozo? Aquí esta reseña es muy importante, porque este evangelio comienza con el anuncio de los ángeles, que hay gozo al final del libro también, cuando los discípulos vuelven a Jerusalén con gozo. ¿Por qué digo esto? Que al principio hay gozo cuando hubo el anuncio de los ángeles, cuando vino los ángeles y le dijeron que había nacido un niño. Eso es una pleitesía de gran gozo. Este niño, por supuesto, el Señor Jesús. Entonces, este evangelio enfatiza la parte del gozo, tanto al principio como al final de este evangelio. Porque al final del evangelio nos dice acá que también cuando los discípulos dice que volvieron a Jerusalén con gozo. Por eso que se dice también que este evangelio es de buen gozo. También está la parábola del hijo pródigo. Se recuerdan esta parábola porque es el único que aparece allí, el hijo pródigo. Cuando dice que cuando regresó, el hijo pródigo, ustedes conocen esa historia, cuando regresó y dice que el padre dijo, hicieron una fiesta y todos se regocijaron. Entonces, este es un evangelio activo de sumo y gran gozo. Ok, mire, en este capítulo 1, Lucas hace una dedicatoria, que es a Teófilo. Comienza con una dedicatoria. Después hace dos anuncios en este capítulo 1. El primer anuncio que hace es, anunció o anuncia a través de los ángeles, el ángel Gabriel anuncia la venida de Juan el Bautista. Ese fue el primer anuncio. El otro anuncio anuncio el nacimiento de Juan. Eso está a partir del versículo 5. Estamos hablando del capítulo 1. El otro anuncio es el anuncio del nacimiento de Jesús. Eso está a partir del versículo 26. Y también reseña dos nacimientos. Acuérdense bien, aquí comienza el Evangelio de Lucas en este epílogo. Número 1, hace una dedicación, hace dos anuncios y resalta dos nacimientos, tanto el nacimiento de Juan el Bautista como el nacimiento de Jesús. Pero ya el nacimiento de Jesús ya lo da en detalles a partir del capítulo 2. Pero esto está todo involucrado aquí. Otra de las cosas importantes, otra característica de este evangelio es que hace mención de los niños. Es el evangelio de los niños. Hace también en este evangelio de Lucas. Y otra cosa muy importante, por último, en esta parte de las características, el Lucas enfatiza, reseña con mucha, vamos a decirlo así, con mucha astucia, con mucha claridad y con mucha información, los detalles sobre la muerte y resurrección de nuestro Señor. Con lujo de detalle escribe todo eso. Acuérdense, hermanos, que Lucas fue un intelecto colaborador, aparte que fue un gran historiador. Dice también, reseña la palabra que fue un historiador y un gran investigador, porque para llegar a todos estos acontecimientos, tanto de la muerte y la resurrección de Jesús, tuvo que verse, bueno, llenado de información. Pero no, ¿cómo les digo? No una información no fugaz ni vana, sino como dice aquí en
en la parte, en el capítulo 1, versículo 1, donde dice que, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. O sea que toda esta información que recaudó Lucas, 100% verdadero, ciertísima, seguras. Porque con toda esta gente que ese hombre entrevistó, pidió información para ver si esas cosas eran así. Entonces, una reseña muy importante, una característica muy importante sobre este Evangelio de Lucas, ¿no? Y entonces, vuelvo y les digo que él detalla mucho lo que es la muerte y la resurrección de manera infructuosa, de manera profunda. Le da muchas características, muchos detalles, tanto de la muerte y la resurrección. Esto lo digo a comparación de los otros evangelios. Entonces, miren, otra de las características también de Lucas que de este capítulo 1 se han sacado muchos himnos, por decirlo así, himnos cristianos, con la letra. No lo tengo acá anotado, pero sí se sacaron, se extrayeron de ahí muchos himnos. Uno está en cuando Elizabeth le daba gracias a Dios, dándole honor y honra al Señor. Entonces, de acá sacaron muchos himnos. Yo esperé, entre curso esta semana le voy a mandar qué himnos fueron esos y de qué versículos lo sacaron. Fíjense en capítulo 1, versículo 46. Versículo 46, capítulo 1. Hay una del 46 hasta el 55. Hay una emotividad de María declarándole la gloria al Señor. Yo me imagino que de aquí tuvieron que haber sacado un himno, porque magnifica la grandeza de Dios sobre este nacimiento de Jesús. Tanto María cuando fue a visitar a Elizabeth. Ajá, aquí me acordé de otra cosita. Lucas lo reseñan también como entrevistador. Este historiador Josefo dice que Lucas tuvo que haber, dice él, tuvo que haberse informado, tuvo que haber entrevistado a la propia María, ya me imagino ya de avanzada edad, que le diera información, cómo fue ese nacimiento, cómo fue esa aparición del ángel que le dijo, toda esa serie de situaciones. Por eso que le dice que Lucas fue un entrevistador, porque entrevistó a todos los testigos oculares que acompañaron al Señor Jesús. Fue un reportero excelente para poder escribir lo que tenemos acá en la mano, lo que tiene ahí en la mano, el Evangelio de Lucas. Muy, pero muy excelente. ¿Qué otra cosita tenemos por aquí? Bueno, este evangelio tiene un triple propósito también, porque como de la manera como fue escrito, es un libro, es un evangelio histórico, es apologético y evangelístico. Esto es lo que sucede con este evangelio de Lucas. Histórico porque en el sentido de que Lucas se propone contar una historia que presentará fielmente los hechos sobre los cuales del evangelio se basaba, por lo que él investigó, por ser la cosa ciertísima. Por eso que es un libro, un evangelio, perdón, histórico. Deduce mucha historia. Es apologético porque en el sentido de que Lucas procura demostrar a un oficial romano que el cristianismo no representaba ninguna amenaza política para el imperio. Una de las acusaciones que se lanzaron contra los cristianos era la de ser subversivos, cosa que era completamente falsa. A través del relato, Lucas enfatiza que los oficiales romanos absolvieron a Jesús. Escuchen bien, absolvieron a Jesús y posteriormente a Pablo de la acusación de cometer delitos políticos.
Sin embargo, los judíos, como instigadores de la persecución contra los cristianos, pidieron la libertad del delincuente subversivo Barrabás. Por eso que dice que es apologético. Alcanzaba más allá de la frontera, rey, soberano, funcionario, ministro, romano, estamos hablando de romano, alcanzaba más allá, por eso que dice que es apologético. Y por último, que es el más obvio, este evangelio es evangelístico, es alcanzar, aparte de ser los más pobres, aparte de los desposeídos, aparte de la gente humilde, alcanzar a todo aquel con toda esa belleza y humildad con que este evangelio fue escrito por inspiración, por supuesto, del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué otra cosita tenemos por acá? Bueno. Escuchen esto también. La terminología que usa Lucas en este evangelio es de un rico, esto es muy interesante, es de un rico idioma griego. La terminología que usa Lucas en este evangelio es muy rico del idioma griego, el idioma de aquel tiempo. Acuérdense que todo el Nuevo Testamento fue escrito, traducido del griego. Entonces, dice que usaba del rico idioma griego, por eso que dice que este evangelio es estupendo. Este evangelio está bien diseñado, está bien compuesto, está bien las cosas que le añade aquí Lucas es de un rico idioma, del rico idioma griego. Hay una profecía metida aquí en este capítulo 1, que es la profecía de Zacarías, a partir del versículo 67, tengo por acá, una profecía que reseña Zacarías. Tenemos en el 67. Escuchen bien esto, hermanos queridos. Lucas es el único de los 4 evangelios que asocia el nacimiento de Jesús con el nacimiento de Juan el Bautista. Es el único, porque los otros no lo tienen, hermanos. En el curso de este relato, Lucas incluye una hermosa poesía que representa un salmo de alabanza, pronunciado por Zacarías a partir de este versículo 67. En la ocasión del nacimiento de su hijo Juan. La alabanza de Zacarías revela su profunda convicción de que el nacimiento de Juan es nada más que el primer paso en la intervención de Dios en la historia para lograr la redención de su pueblo. Acuérdense que Juan fue el primero que mandó Dios abrirle las puertas y, como dice el mismo evangelio de Lucas, abrir los caminos para el Señor. Este fue el ministerio de Juan. Wow, qué tremendo es. Entonces, la inspiración de Zacarías se debe a la obra del Espíritu en su vida. Fue lleno del Espíritu Santo y dio como resultado una interpretación profética. Por eso explico que dentro de este capítulo 1 hay una profecía que es de Zacarías. Hay una interpretación profética de lo que Dios estaba haciendo. O sea que Zacarías en el Espíritu profetizó de lo que Dios estaba haciendo y de lo que por supuesto iba a hacer. Primero con Juan, preparándole el camino, enderezando todas las calzadas para que después venga el Señor. Tenga ya todo listo preparado. Así es nuestro Dios, hermano. Así es nuestro Señor, que nos usa para abrir caminos, esas sendas, esas calles, para nosotros poder predicar el Evangelio y alcanzar a través de este Evangelio de Lucas, alcanzar muchas, pero muchas personas, no solamente a judíos, sino tanto al griego y a los gentiles. Por eso es que es tan importante que alcance a los gentiles, hermanos, porque muchos judíos creen, no sé, en su egocentrismo, en su cuestión
íntimas de ellos, de su profundo, de su ser, que dice que nada más la salvación es para los judíos. Y resulta que eso no es así, hermano. Dios Todopoderoso quiere que todos y cada uno, primero procedamos al arrepentimiento y después seamos salvos. Y mira por dónde empieza todo esto del Evangelio. Estamos hablando del Evangelio de Lucas, donde empieza toda esta historia con lujo de detalle, con verdades intrínsecas que están allí, como lo que dice el mismo Lucas, que son ciertísimas cuando le dedica este Evangelio a su buen amigo, a su patrón, le digo yo, al jefe de él en esos tiempos, era Teófilo. Y así tal cual, como le escribió Lucas, así tal cual, igualito, la misma transcripción fue hecha en el libro de los Hechos. Vamos un momentico al libro de los Hechos para ya terminar la clase de hoy, ¿no? Libro de los Hechos, capítulo 1, para que ustedes vean un detalle allí. Libro de los Hechos, capítulo 1. Hechos de los Apóstoles, capítulo 1. Libro de los Hechos, capítulo 1. Leo de la siguiente manera. En el primer tratado, oh Teófilo, ese primer tratado fue precisamente ese primer tratado, el Evangelio que escribió Lucas a él. Entonces, fíjese cómo empieza el libro de los Hechos. En el primer tratado, oh Teófilo, oh excelentísimo, el amado de Dios, el amigo de Dios. Gracias, hermano. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer. ¿Y a qué cosa dice? A enseñar. Versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba. Mira hasta dónde ha llegado Lucas con todo este seguimiento, porque yo también le pongo otra característica, le añado, fue un seguidor, un gran inspector. Es un gran inspector. Entonces, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que habían, que dice, escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oíste de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces fíjese cómo empieza aquí el libro de los Hechos, que también fue escrito por Lucas. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, versículo 1, habla acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Eso está todo en el Evangelio de Lucas. Entonces, hasta el día que fue recibido arriba. O sea que ahí termina, cuando fue recibido arriba, termina su Evangelio. Entonces, aquí hace como un corte y sigue como quien dice el tomo número 2 o el tratado número 2. Eso es lo que compete al libro de los Hechos. Nada más para que se den cuenta esta pequeña observación con respecto al Evangelio de Lucas y por consiguiente el libro de los Hechos, que ya en alguna otra oportunidad, mis hermanos, lo iremos también a analizar y estudiar con un lujo de detalles. Toda la palabra de Dios, hermanos queridos, es indubitable, como dice Lucas allí, le escribe a Teófilo. Entonces, hermanos queridos, ha sido por hoy un inmenso placer haber estado con ustedes compartiendo. Lástima que el tiempo no apremia. Esta reseña, esta biografía, esta característica del Evangelio de Lucas. Porque acuérdense que a partir de esta clase, a las futuras clases que vienen, va a ser unas actividades muy activas, muy dinámicas con respecto al Señor Jesús. Yo de verdad los bendigo, los quiero mucho en el nombre del Señor.
En el material que yo les mandé, sí, en el material que yo les mandé abajo, hay no unas preguntas, simplemente el material exige que hay una parte abajito, finalizando el material, hay un devocional. El material exige que cada uno de ustedes vayan leyéndose a diario. Es lo único que les pido yo a ustedes, que lo hagan por lo menos a diario, cojan unas 10, 15 minutos y hagan ese devocional que está al final de detalle de la hoja del material. El mismo material les manda o nos manda a nosotros hacer ese devocional que aparece ahí abajo. A leerlo más que todo, a analizarlo y sobre todo a meditarlo. Hermanos queridos, entonces les doy las más infinitas gracias. Vamos a ver que en estas futuras clases estaremos orando por todos ustedes. Por acá estoy viendo que bueno, esa imagen de mi hermano Nelson Díaz en su comodidad de su casa. Ya la van a preparar, ya le preparó la comida a su señora. Espero que